El mundo al revés. Así es que vamos para avisarles a ustedes, estoy transmitiendo a través de FaceLive para que lo sepan. Así es que bienvenidos nuevamente a este mundo al revés, bienvenidos habitantes de este mundo al revés. Y hoy día vamos a estar con probablemente uno de los temas más, no sé si llamarlos complicados, sobre todo porque es Viernes Santo. Digamos que es un tema de temas de un concepto que tiene más de 2000 años y que fueron definidos de alguna manera en lo que son los textos de Nag Hammadi, unos códices encontrados en Egipto, en la aldea de ese nombre, Nag Hammadi, en el año 1945. Ahora, la importancia que radica en esos textos desde el punto de vista de la investigación, se podría decir, más allá de decir si es cristiano, no es cristiano, religioso, no religioso, tiene que ver con el concepto de lo que hay detrás de lo que dicen esos códices que están en copto, probablemente del siglo III o IV, copias de originales probablemente del siglo I, y que de alguna manera tuvieron una cierta relevancia por ahí, por 2 años después, que se encontraron por ahí por el año 47, en donde se empezó a encontrar este concepto, digamos, del arconte como el gobernador. De hecho, arconte viene del griego archon, que significa gobernante. Eso es básicamente. Ahora vamos a ir viendo algunas cosas que son que tienen que ver con, me dicen que Ayeco. Bueno, no sé qué habrá pasado ahí, voy a averiguar. Se supone que tuve problemas con el audio la semana pasada, pero voy a ver si efectivamente no hay un eco, porque se supone que tengo solamente abierto este micrófono, así que no debiera haber ningún eco, pero lo voy a revisar igual. Mientras tanto, la Isabela Urbano, la que me avisa que hay eco. Vamos a ver, lo voy a revisar para estar seguro. Bueno, los que están escuchando la radio acá en el FM7 y se quieran conectar al envío a través de mi cuenta de Facebook Jorge Zamora, lo pueden hacer. Ahí estoy haciendo una transmisión vía FaceLive que se pueden conectar sin ningún problema porque es pública. Así que vamos a revisar de inmediato esto que me están avisando de que estoy con un poco de eco, para ver, no vaya a ser también que sea un problema, digamos, a lo mejor de los auriculares, o estar solamente yo sugiero audífonos, que se pongan audífonos para escuchar, y yo creo que se va a escuchar mucho mejor. Vamos a ver. Bueno, qué extraño, a mí no me aparece el envío acá. Vamos a ver si actualizando me aparece. Bueno, desde ya les dejo, como este es el tema de temas ahí en David Herrera. Buenas noches a los amigos, a ti David, a los amigos mexicanos también, que son muchísimos. Afortunadamente tengo muy buenas migas con los amigos mexicanos. Ya, ahí estoy escuchando, acabo de escuchar y no hay ningún eco, así que debe ser a lo mejor algo en el aparato donde estabas escuchando. Bueno, vamos a ir analizando este tema del arconte o de los arcontes a través de unos apuntes que tengo aquí, que los voy a ir revisando en conjunto con ustedes. Y que, bueno, ya les había hablado un poco de los antecedentes del origen del concepto, que proviene del griego archon, que significa gobernante. Estos seres son descritos como clonadores o simuladores de la realidad, es decir, estas entidades tendrían la posibilidad de, tal como en la película Matrix, de alguna manera simularnos una realidad, de implementarnos de alguna manera una especie de parasitación o bien de una especie de control mental, desde donde ellos pueden manejar la realidad, esta realidad. Por lo tanto, cuando Morfeo, por ejemplo, en la película Matrix le dice a Neo que es como una especie de espina en la mente, la verdad es que esa espina y la mente son una misma cosa finalmente. Es como una especie de receptor, nuestra mente, en el fondo, de los dictámenes del Gran Hermano o del Arconte, para que en el fondo hagamos
lo que él quiere o lo que ellos quieren, porque aquí también hay otro tema que es bastante significativo, que el arconte o los arcontes viene a ser como la misma cosa, porque se refieren de alguna manera como a una entidad que pueden ser muchas como puede ser una, porque es una mente de colmena, una mente, digamos, unitaria, en donde se opera lo que podría ser o podría llamarse el caos en el fondo donde nosotros vivimos. Bueno, esa es otra característica del arconte. El arconte trabaja, es el gestor de la dualidad, es el gestor de la luz, de la falsa luz y de las tinieblas, y por lo tanto es el creador de lo que se llama el sistema de caos, donde digamos se opera lo que se llama la dualidad. La dualidad, yo siempre le he explicado de una manera muy simple, es un todo, en donde la mitad de ella se disfraza de lo contrario a su esencia, pero sigue siendo exactamente la misma cosa. Entonces ahí promueve, digamos, el concepto de la dualidad o el caos desde donde gobierna. Por ejemplo, la izquierda y la derecha es un sistema de dualidad. El feminismo de tercera ola actual también es un sistema de dualidad, en donde se está poniendo el enfrentamiento entre el hombre y la mujer, vulnerando el espíritu original, digamos, de lo que era el feminismo en sus orígenes. El racismo también es un sistema de dualidad, los blancos contra los negros. El tema de la religión también en cierta medida es un sistema de dualidad, operado, digamos, en su confrontación a su antítesis, que son los ateos, es decir, religiosos versus ateos también sería un sistema de dualidad. Es decir, el mundo está siendo gobernado a través del caos, a través del sistema de dualidad, y que obviamente se opera en la mente. Por lo tanto, los señores que están controlando este mundo no lo hacen desde el punto de vista de controlar el petróleo, el oro, qué sé yo, el dinero, no. Ellos pretenden y tratan de controlar primero que nada nuestra mente. Los que controlan la mente controlan el mundo, es decir, partamos de esa base. Ahora, hay que ver también otro tema, que el mundo es gobernado a través de dos agendas fundamentales, y estas dos agendas de alguna manera son complementarias. Está la agenda arconte, que es la agenda que nos compete hablar hoy día, la agenda arconte, la agenda del control mental, y está la agenda sinárquica, que es la que opera en la Matrix, digamos, el control mundial, a través de los dueños del sistema financiero global, los dueños de las religiones, que son los dueños de los gobiernos y de la oposición a los mismos, en gran medida. Por lo tanto, estas dos agendas de control son complementarias, en el sentido de que los que están dentro de la Matrix están de alguna manera trabajando para la agenda arcóntica, para proveerles principalmente tres cosas, que son miedo, deseos y apegos. Con esas tres cosas, en el fondo, cuando el espíritu encarna en la materia, se convierte inmediatamente en un esclavo de la misma, y a través de ese lazo, a través de miedo, deseo y apego, se obtiene o se controla lo que se podría denominar la cosecha de espíritus, esta situación de rueda de samsara, en donde uno muere, encarna de nuevo, muere, encarna, y por un propósito que es simplemente alimentar a esta, no sé si llamarle raza, pero a estos seres en el fondo que son aparecidos en la noche de los tiempos, inclusive al punto de ser probablemente los creadores de esta realidad, los creadores de la dualidad, básicamente. Ahora, según la antigua Gnosis, los arcontes o dioses, por ejemplo, está el autor Salvador Freixedo, que probablemente voy a tener el gusto de entrevistarlo más adelante en Frontera Nacional, junto con Jorge Navarro, digamos, un investigador de vasta experiencia, muy reconocido, Salvador Freixedo, que él le llama a estos seres que aquí le estamos denominando arcontes, y le llama dioses. Ahora, desde el punto de vista del concepto en sí mismo, es bastante difícil definirlos, porque digamos que en el mundo chamánico, por ejemplo, les llaman voladores. Tenemos el relato de Juan Matus con Castaneda en el lado activo del infinito, donde Matus le describe a estos seres como una especie de titiriteros, una especie de controladores, digamos, que están durante toda nuestra vida y se alimentan de nosotros, así como nosotros hacemos gallineros, le explica Matus a Castaneda, para alimentarnos de las gallinas. Ellos han creado un humanero para alimentarse de nosotros. Por lo tanto, el arconte no es que necesite controlarnos para matarnos, ¿no? Ese no es su idea. La idea del arconte es mantener lugar que las gallinas, matar algunas obviamente, pero no a todas, porque necesita alimentarse de la carne y de los huevos. En este caso principal es alimentarse, digamos, de la energía sutil expelida del sufrimiento a través de medios, deseos y apegos del ser humano en la materia.
o mejor dicho, del espíritu atrapado en el humano o en la materia. Entonces, y por lo tanto, estos arcontes son una especie de inteligencia mental artificial que funciona en completa oposición al mundo consciente de amor o el mundo incognoscible espiritual, es decir, es el antagónico a lo que se podría denominar la conciencia. Por lo tanto, aquí tenemos una dualidad, no una dualidad, sino que un conflicto real, que no es entre el bien y el mal exactamente, sino que es entre la conciencia y la mente. Buda se acercó bastante cuando dijo que la lucha no era entre el bien y el mal, sino que entre el conocimiento y la ignorancia. Es bastante parecido, digamos, pero no desde el punto de vista exacto como lo estoy planteando, porque en realidad aquí tenemos una lucha encarnizada entre el control de la mente, que viene a ser el arconte que nos gobierna desde que nacemos hasta que morimos, y en contra de la conciencia, en contra en el fondo de la conciencia eterna, de alguna manera incognoscible. Incognoscible quiere decir que no se puede entender, no se puede saber. Y desde ese punto de vista, nuestra lucha, nuestra gran meta en el fondo como espíritus, digamos en el humano, es librarnos de la materia finalmente. Esa vendría a ser la razón por la que muchos maestros, como Jesús por ejemplo, vinieron a este mundo material. Es decir, ellos no vinieron a salvar a nadie en realidad, sino que vinieron a decirnos que teníamos que hacer un trabajo interno, que en el fondo la patria, la casa, digamos, el hogar del espíritu se accede desde un trabajo interno y no desde un templo interno, digamos, y no desde un templo externo como una iglesia o qué sé yo, una mezquita, etcétera, no, una sinagoga no tampoco, sino que es a través del camino hacia adentro. Y dicho de alguna forma, Buda también decía algo bastante similar. Ahora, los arcontes suministran toda gama de sentimientos basados en miedo, deseo y apego, finalmente, porque ellos necesitan controlarnos a través de eso, es decir, los enamoramientos, por ejemplo, los deseos, sobre todo el deseo sexual, porque el deseo sexual hace que se mantenga, digamos, la posibilidad de producir nuevos cuerpos para que sigan encarnando los espíritus y se mantenga el sistema de cosecha de espíritus. Por lo tanto, es muy fuerte, digamos, que esa gama de apegos, miedos y deseos que se implanta, digamos, a través de la mente para que nosotros no podamos salir de esta matrix, porque de eso se trata. Ellos, los arcontes, como simuladores de alguna manera de esta realidad, intentan que estemos tan entretenidos afuera que no seamos en ningún momento capaces de atender nuestro adentro, nuestro interior, y lo consiguen perfectamente. Cuando entramos, por ejemplo, en la carrera del éxito, por ejemplo, ellos son los proporcionadores en el fondo, tanto si eres famoso y rico como si eres miserable y pobre. Están en ambos lados, es decir, ellos se van a alimentar de tus éxitos tanto como de tu fracaso. Esa es más o menos, digamos, la operación del arconte, es decir, armarnos un videojuego gigantesco, espectacular, maravilloso, aterrador al mismo tiempo, pero del cual de alguna manera nos enamoremos para que nunca salgamos de él. De hecho, es bastante, de alguna manera, claro, a través de la hipnosis, por ejemplo, de personas que han estado técnicamente muertas, ver ese túnel de luz. Y es muy probable que ese túnel de luz simplemente sea la luz del hospital donde vas a volver a encarnar. Es decir, te devuelven de alguna manera, los controladores o los arcontes te tratan de devolver a la materia porque necesitan que tú, digamos, vuelvas a sufrir y a tener tus éxitos y todo acá, porque ellos se van a seguir alimentando de esta energía sutil. Ahora, estos arcontes permiten que las personas accedan a ciertos grados conscientes para desde allí transformar esa pureza en miedo, el miedo principalmente que necesitan de alimento. Es decir, aquí hay una fuente fundamental a través de miedos, deseos y apegos, pero principalmente del miedo, y la otra causa es la adoración. Estos dioses, como decía Fexedo al principio de los tiempos, se presentan obviamente como magníficos desde el punto de vista de dioses, demuestran como dioses realmente, y ellos lo que hacen finalmente es que se retiran después de un tiempo y pasa a la mitología para recrear, digamos, el tema de la religión, pero se mantiene su sistema de miedo y de adoración.
Si por ejemplo nosotros analizamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que el Dios Yahvé es un Dios arconte, es un Dios que necesita que le temas y es un Dios que necesita que le adores, es decir, es exactamente eso lo que a través de estos relatos gnósticos de Nag Hammadi, que también se le denomina el Evangelio de Tomás, deja bastante claro de que el Dios que siempre hemos creído que es un Dios bueno, en realidad es un Dios arconte, es un Dios que nos ha atrapado de alguna manera en la materia, a los espíritus, para su regocijo, para su alimento. Ahora, los arcontes nos obligan a representar la dualidad mediante el ego, un falso yo encargado de extraernos de la divinidad interna, es decir, ellos intentan hacer de que esa representación virtual que nosotros vemos cada mañana cuando nos miramos en el espejo se convierta en lo más importante, se convierta en el hecho o en el ser a satisfacer para finalmente ellos poder alimentarse a través de nosotros, entre comillas, porque en realidad no somos nosotros, el ego no somos nosotros, sino que es este arconte en el fondo que está tratando de alguna manera de hacer que le entreguemos su alimento a través de esta realidad o falsa realidad en el fondo. De hecho, en el copto, en este relato de Nag Hammadi, se le denomina a esta realidad virtual se le denomina con el nombre de HAL, igual que HAL el HAL 9000, digamos, de Kubrick, de la película Odisea 2001, es decir, una especie de programación, tal como en el caso de la computadora de HAL 9000 de Kubrick, de Odisea 2001, es una programación en el fondo donde casi todo está controlado de tal forma, mentalmente hablando, para que nada se escape como pase. Por eso es que uno de los principales principios herméticos es el principio de la causa y del efecto, que no existe la casualidad, existe la causalidad, es decir, todo pasa por algo, todo está, por decirlo de alguna manera, programado a través de este HAL, esta realidad virtual que se describe en los textos que tienen más de 2000 años de Nag Hammadi. Ahora, los arcontes tienen varios nombres representativos en deidades como Yahvé, Amen-Ra, Alá, Jehová, Satanás, Elohim. Lo de Elohim es bastante interesante porque el Elohim significa el yo soy y es un concepto plural, no es un Dios unitario, sino que es un Dios tipo arconte, como les decía, tipo de mente de colmena. Ahora, las figuras de ángeles y demonios, por ejemplo, o pleiadianos y reptilianos, finalmente es una representación de esta dualidad, en donde al reptiliano tú le temes, es decir, se alimentan por miedo, como les decía recién, y al pleiadiano tú lo confundes con un ángel y te vas a alimentar, y esa entidad, que es la misma, se va a alimentar por adoración. Entonces ellos están controlando siempre ambos lados de todo conflicto o de toda situación que está en la Tierra. Por eso es que cuando aparece el capitalismo, al tiempo aparece el comunismo como su antítesis, pero en el fondo es la misma cosa, son los dos lados de la misma moneda. Y la agenda sinárquica, es decir, la agenda mundana, la agenda de los hombres controlados, por decirlo de alguna manera, por estos arcontes, se sitúa en el fondo como una manera también de dividir y vencer. Es un sistema de divide et impera, como decían en el Imperio Romano, es un sistema de divide y vencerás que está desde el principio, digamos, de la creación, entre comillas, y que lamentablemente no podemos escapar de ella, salvo que despertemos la conciencia, salvo que despertemos lo que se podría denominar el amor verdadero, es decir, ese estado de alta vibración consciente que nosotros confundimos lamentablemente con sentimientos que nacen, crecen y se mueren y por lo tanto son finitos. Ahora, también a estos seres se les denomina jinns a través del mundo árabe, o genios. De hecho, el término genio o genius en inglés proviene de la raíz árabe jinn, de ahí proviene el genius. De ahí proviene el concepto de estos seres que se guardaban en botellitas. De hecho, hay un relato muy interesante acerca de cómo el rey Salomón, que era un rey mago, contenía 72 demonios en unos frasquitos, tal como muy parecido a lo que se describe en la lámpara de Aladino. Y con esos demonios o arcontes, o jinns, o genios, o genios, a través de un anillo de poder que le entregó Yahvé directamente a través de su templo, para controlarlo, él cobraba, digamos, esas maravillas que se supone que hacía en aquella época este rey mago. Una curiosidad aparte, digamos, del tema del anillo de Salomón, se cuenta que se perdió en la noche de los tiempos, pero que de alguna manera a través de un príncipe jamaicano llegó a las manos del propio
este cantante de reggae, ¿cómo se llama? Bob Marley, a las manos de Bob Marley. Eso obviamente que está probablemente un poquito en el tema del mito, pero es interesante saber que, digamos que ese anillo especial entregado por el arconte rey, entregado por el dueño, el amo de la dualidad o de este halo, esta realidad virtual, fue entregado, digamos, a Salomón, y después de mucho tiempo de dar vueltas probablemente quedó en manos de Bob Marley. Bueno, voy a echar una miradita ahí a lo que me están comentando en el chat. Recuerden que a mí siempre les digo que hay cosas que aparecen, va apareciendo siempre el último comentario y los anteriores se van desapareciendo, así que ahí vamos a ver un poquito de interacción. Natalia H. Ramírez, saludos desde La Plata, Argentina. Cariños a los amigos y amigas allí de Argentina, que también tengo muchísimos buenos amigos, en Sandra, no sé pronunciar su apellido, Human, no sé cuánto, pero de Humanidad Libre. Le mando un gran abrazo. Siempre estamos conversando y viendo cómo arreglamos un poquito este mundo desde nuestras perspectivas minúsculas, pero yo siempre he pensado de que si de alguna manera nosotros somos capaces de unirnos como seres conscientes, porque eso es básicamente lo fundamental. Si nos unimos como seres mentales, a lo más vamos a lograr una revolución, vamos a matarnos entre todos, vamos a girar 360 grados y vamos a quedar ahí mismo, pero con menos gente. Así que yo espero y creo que de alguna manera, y ha pasado yo creo que algún tiempo, yo creo que algo tuvo que ver los eventos de diciembre del 2012, algo ocurrió, que yo creo que hay mucha más gente despierta, a pesar de que no podemos decir de que estamos despiertos plenamente, porque la densidad de la materia no nos permite hacer eso, pero yo creo que hay ciertos chispazos de conciencia que están haciendo una diferencia bastante interesante e importante, y que yo he podido palparla desde el punto de vista de lo que he compartido a través de este medio, del FaceLive, durante casi una década, donde al principio de que me trataran de loco y todo eso era bastante normal y reiterativo, y ahora no es tan así. Ahora yo creo que las cosas han cambiado bastante, y agradezco también de que de alguna manera cada uno esté tomando el rol que le compete en este tema de autorrescatarse de esta realidad irreal. Ahora, cuando nosotros jugamos, por ejemplo, dentro de la Matrix, entre comillas, con la política, por ejemplo, que a mí me han visto seguramente muchos de ustedes metidos en política, yo siempre lo planteo desde el punto de vista que he querido jugar el juego, pero he querido jugarlo desde las reglas no del enfrentamiento, ni de la avaricia, ni del egoísmo, sino que lo he pretendido tomar desde el punto de vista de la conciencia. Es decir, si algo, por ejemplo, ocurriese con la política, si nosotros le metiéramos conciencia o amor, en el fondo, la política sería una herramienta de cambio fundamental en la vida de muchos seres humanos. En el programa pasado, por ejemplo, yo les planteaba el tema de los paraísos fiscales, en donde se evaden 100.000 millones de dólares al año, y si a través de la ONU, por ejemplo, algún organismo que tenga la plena fuerza en el fondo de poder cobrar solamente el 10% de lo que se evade al año, se puede utilizar ese dinero para acabar con el hambre en el mundo. Por lo tanto, no es una utopía acabar con los males del mundo, es simplemente una decisión lógica, mental, política de alguna forma, que claramente nos damos cuenta de que no está siendo operada, porque en la política lamentablemente no existe la conciencia, no está existiendo. Sin ir más lejos, por ejemplo, nos enteramos que ya la Catedral de Notre Dame, para poder reconstruir, 7.000 millones de dólares disponibles. Por lo tanto, ya nos damos cuenta de que la decisión de que 30.000 niños mueran de hambre y casi 1.000 millones de personas sufran de hambre, los que mueren de hambre, los 30.000 niños es al día, son 11 millones al año de niños que mueren de hambre y sed. Y 1.000 millones de personas se mantienen en este momento con hambre. Por lo tanto, acabar con ese flagelo sería una simple decisión de decir, ok, aquí están los recursos. Otro disparate también es que ese dinero se está entregando a una iglesia que es el país, es un estado, y es también el estado más rico del mundo. Es decir, ahí tenemos que darnos cuenta también de que hay ciertas cosas, y esto no es obviamente un ataque a las bases de ninguna religión, para nada, sino que algo está pasando en las cúpulas, algo está pasando, digamos, en las altas esferas, no solamente de religiones, sino que de bancos, multinacionales y gobiernos, donde se está atornillando completamente al revés de lo que se debiera hacer. Es decir, si algo vino a hacer Jesús acá a este mundo, era que
era que nosotros entendiéramos que teníamos que amarnos los unos a los otros, es decir, ser conscientes el uno del otro, pero primero, básicamente, ser consciente uno de uno mismo, amarse uno mismo, conocerse uno mismo, la única forma, en el fondo, de poder amar a otras personas y ser consciente, y al mismo tiempo, obviamente, ser consciente de ellas. Ahora, los genios o jinns nos ofrecen el mundo material para que nos volvamos codiciosos y egoístas, para con ello alimentar la satisfacción de nuestros deseos. Ya les estaba diciendo que básicamente es eso. Por ejemplo, cuando se aparece Satanás en el desierto a Jesús y le ofrece simplemente con la plena reverencia de decirle a Satanás que va a servirle a él, digamos, y Jesús se niega. No olvidemos que él llevaba 40 días y 40 noches de ayuno, y por lo tanto hubiese sido muy fácil que sucumbiera a los placeres, a la satisfacción del cuerpo, de la materia, de beber agua y de comer. No lo hizo y rechazó completamente, digamos, a la materia. Ahora, ¿quién tenía la potestad en el fondo de ofrecer el mundo entero a Jesús? Era obviamente que el dueño del lugar, el arconte Yahvé. Por lo tanto, aquí tenemos que entender la dualidad del arconte, es decir, es el Dios del mundo material y es bueno y malo al mismo tiempo. De hecho, es más, yo le invito a leer Isaías 45:7 en la propia Biblia, donde se dice claramente que Jehová es el creador, o Yahvé es el creador de las tinieblas y al mismo tiempo de la luz. Por lo tanto, ahí se queda de alguna manera confirmado lo que los gnósticos ya sabían hace muchísimo tiempo, de que el Dios de la materia es un Dios dual. De hecho, en los códices gnósticos se le denomina Yel-de-Baot Sabaot, siendo Yel-de-Baot la parte negativa, entre comillas, negativa, plena, y Sabaot como la parte positiva, de alguna manera, pero es una dualidad, son una misma entidad en el fondo, que juega a los dos lados del tablero, es decir, juega con las blancas, después va para el otro lado, juega con las negras y así sucesivamente. De hecho, ese aspecto también lo podemos ver en el momento en que le pide a Moisés que saque a su pueblo de Egipto, es decir, le ordena a Moisés que vaya y le diga al faraón que saque a su pueblo de Egipto, pero al mismo tiempo le indica que va a endurecer el corazón del faraón para que no saque el pueblo de Egipto. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? Como esa bipolaridad tan extraña, o quiere que lo saquen o no quiere que no saquen, pero no le puede dar una orden a Moisés, por ejemplo, para que saque al pueblo de Egipto y al mismo tiempo endurecer el corazón del faraón para que no lo haga. Entonces ahí estamos viendo la naturaleza dual, que nosotros estamos también hechos a imagen y semejanza de la parte corporal o psíquica, digamos, el ser humano, en donde también nosotros nos encontramos peleando contra nosotros mismos. Es decir, y ahí viene el rol de la mente, de cómo nos estamos peleando en realidad contra nosotros mismos. No hay otra pelea más que esa en el fondo. Ahora, obviamente tenemos una pelea interna con la mente, pero también tenemos la responsabilidad de hacer el trabajo interno de conciencia para poder salir, digamos, de esto donde estamos atrapados, que se denomina el mundo material. Ahora, cualquier entidad que asuma el rol de salvador o de hermano mayor o de lícitamente denominarse el Dios verdadero, serán solamente los arcontes haciendo su negocio de distracción. Es decir, de momento que viene el Maestro Jesús a la tierra y nos trae, digamos, a través de estos relatos gnósticos, la tarea interna, digamos, de elevar nuestras conciencias para poder salir del hal o de la ilusión o de esta realidad virtual. Esta, digamos, religión creada en el siglo IV a través de Constantino I principalmente, denominada cristiana, en realidad no lo era, porque Constantino I no era cristiano, era pagano. De hecho, podemos ver en el propio Vaticano como al frente, digamos, de donde se asoma el Papa, tenemos el obelisco original de Amen-Ra, en el fondo, que es un hito al culto solar. Es decir, aquí estamos hablando de que, si bien es cierto, las bases de la Iglesia Católica tienen un profundo e irrestricto respeto por Jesús, y yo también me incluyo, se debe entender de que finalmente arriba, en la cúpula, no está trabajándose absolutamente ningún cristianismo, sino que se está ejerciendo una especie de culto a Saturno, culto saturnino, claramente, en donde no se está trabajando bajo los preceptos
cristianos reales, digamos, y ese, digamos, que es el gran engaño que ha sostenido esta iglesia durante muchísimo tiempo y dándonos vuelta el rol de Jesús, digamos, y nos lo coloca como un salvador en un pedestal para que lo adoremos, es decir, lo convierte en un arconte para alimentarse, en el fondo, digamos, de esta situación que siempre, que les comentaba al principio, que es entre miedo y adoración, de temor y amor, pero en realidad es un falso amor el que está tratando de, no tratando, sino que se está inoculando realmente para que se operen finalmente este sistema de control. Ahora, los antiguamente llamados Illuminatis, cuyos sucesores denominaron cúpulas, en este caso las cúpulas de lo que vemos hoy día a través de las religiones, a través del sistema bancario internacional, son en el fondo peones de los arcontes y trabajan para ellos. De hecho, los templos de adoración que ellos tienen a través de sus logias, secretas o discretas como le quieren llamar, son réplicas del templo de Salomón y a través de, digamos, de esa situación o de ese estamento, al igual como el relato que yo les comentaba de Salomón controlando demonios a través o comunicándose con el dios arconte, digamos. Ellos hacen exactamente lo mismo, es decir, ahora aquí hay un tema que creo que lo he dicho otras veces, pero también creo que es bueno volver a dejarlo claro, y es que todas estas cosas de dioses, demonios, ángeles, todo esto, uno puede creer o no creer. Yo creo que podemos discutir bastante tiempo acerca de si existen o no existen estas cosas, pero los personajes que están controlando esta dualidad, los personajes que están desde la agenda mundana, sinárquica, controlando este mundo, claramente creen, y a través de esa creencia ellos están matando muchísima gente. De hecho, esos 30.000 niños que mueren de hambre y sed al día son alimento neto de arcontes. Eso es básicamente. Y si los estamentos como la ONU, por ejemplo, la Organización Mundial de Naciones Unidas, no hace absolutamente nada, porque los que están detrás son exactamente sus lacayos, que son los dueños de la agenda sinárquica, es decir, y lo he dicho otras veces, si nosotros analizamos la génesis de la ONU, que proviene, digamos, del concepto de la Liga de las Naciones, nos damos cuenta de que en Nueva York el terreno donde se erige las Naciones Unidas fue donado por John D. Rockefeller, por lo tanto, John D. Rockefeller III, y por lo tanto, cuando estos megamillonarios, digamos, entregan terrenos o dando naciones, no son por bolitas de dulce, ellos lo están haciendo por una razón muy importante, que es básicamente ejercer control, es decir, ejercer control sobre las Naciones Unidas, porque es de ellos finalmente, y por eso es que nos encontramos con cosas tan raras, y lo comentaba el programa anterior, en donde tenemos 5 o 6 países garantes de la paz en el mundo: Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia y China, pero al mismo tiempo dentro del territorio de esos países están las fábricas más grandes del mundo de armas. Entonces uno se tiene que preguntar legítimamente, bueno, en la ONU estos 5 o 6 países garantes de la paz realmente quieren paz cuando ellos mismos permiten a los mayores fabricantes de armas del mundo y trabajan con ellos, hacen negocios con ellos. Y ahí uno puede responder claramente de que no, de que ellos trabajan para la guerra, simulando querer paz para el mundo. De hecho, nunca ha habido más guerra en el mundo desde que se fundó la ONU. En este momento en el mundo hay cerca de 20 a 22 guerras, donde mueren cerca de 800.000 personas al año, pero nos la silencian. Es decir, y como son dueños de los medios de comunicación, son dueños de la realidad irreal, ellos pueden claramente simularnos lo que ellos quieran. De hecho, a través de sus grandes estamentos como la NASA o Hollywood, que es la misma empresa, en el fondo NASA, Hollywood es la misma cosa, uno nos hace creer que es seria y la otra que es una fantasía, pero finalmente también de alguna manera a través de ella ellos nos cuentan también las verdades. De hecho, aquí en mi canal El Mundo al Revés de YouTube, de youtube.com/mar, hay un programa de radio que hice hace unos 3 años atrás que se llama El Embrujo de Hollywood, donde me explayo, digamos, respecto a este tema, cómo utilizan Hollywood para ellos poder de alguna manera decirnos la verdad y al mismo tiempo utilizar nuestro poder de intención para lograr la realidad que ellos quieren. Porque también esa es otra característica del arconte. No tienen poder de intención, ese poder de intención lo tiene el espíritu humano, atrapado en el humano, y nos utilizan de alguna manera para poder sintonizar con ese poder de intención y poder modificar la realidad.
Esa es la razón, por ejemplo, por la que ellos, siendo dueños del sistema, necesitan nuestra violencia para que nosotros derribemos este sistema y ellos puedan poner el que sigue. Por eso es que nos permiten hablar, por eso es que a muchas personas, incluido yo, nos permiten hablar, porque esperan que la gente se enoje con la verdad. Se enoje. Esa es la esperanza de ellos, que la gente se enoje, se indigne. Wikileaks, por ejemplo, ¿para qué era? Para eso. Para que la gente se enoje, se indigne, obviamente no todas las verdades, sino que dosificada de manera que produzcan el efecto deseado, para que la gente se indigne, salga a la calle a romper todo, simplemente en los estados policiales, y el 1984 de Orwell se haga realidad. Es básicamente eso. Es decir, por lo tanto, todo conocimiento que nos llegue a nosotros debe ser convertido en conciencia. Porque si nosotros permitimos que se convierta en violencia, finalmente vamos a estar trabajando para ellos sin darnos cuenta. Por eso mismo que lo que decía anteriormente, las revoluciones terminan en finales muy sangrientos, muere muchísima gente, la gente cree haberse liberado de algo, pero realmente lo que nos instalan es un nuevo sistema controlado por exactamente los mismos que nos hicieron derribar el anterior. Bueno, yo estoy leyendo obviamente desfasado acá en los comentarios. Cristal de Circonio dice, como los voladores de Don Juan, sí, lo había planteado, sí, los arcontes son los voladores de Don Juan, los jeans de los árabes, los demonios de los cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Gina Corona dice, interesantísimo el tema, gracias por ilustrarnos con esto. Bueno, es un tema que yo creo que varios de ustedes ya más o menos los manejan. Yo estoy tratando de entregar, tal vez para personas que nunca han oído hablar de esto, que esto no es ninguna fantasía, digamos, desde el punto de vista investigativo, porque están los códices de Nag Hammadi o el Evangelio de Tomás, que describe, digamos, a estos arcontes. Ahora, y también está en la Biblia, como vamos a ver más adelante, en algunos pasajes. El sistema material hace creer al humano que hay una élite que le roba todo, el petróleo, el dinero, las cosas, la educación, etcétera, pero de fondo es un distractor porque este espíritu, pero es un distractor, digamos, más porque todo está hecho, todo este tesoro, entre comillas, que está operado detrás del mundo material para que nosotros lo deseemos, está hecho principalmente para que estemos preocupados del afuera, nuevamente para que no estemos preocupados de nosotros, digamos, desde el punto de vista de rescatar nuestras conciencias, sino que de que estemos alimentando esta mente o ego, en el fondo, para no alimentarnos nosotros en realidad. Nosotros nos consumimos en realidad detrás de eso. El alimento está detrás de estos seres, digamos, que obtienen, o arcontes, o gobernantes, que obtienen el alimento a través de nosotros, ya sea miedo, deseo, apego, y también de alguna manera muy importante a través de la adoración. Ahora, ¿cómo opera la agenda sinárquica, digamos, a través de estos estamentos, digamos, de adoración oculta, que nosotros le podemos llamar satanistas de alguna manera? Lo hacen a través de la Cábala, que es un sistema de magia matemática que tiene el poder de controlar esta ilusión mental. Los templarios aprendieron a usarla y fueron descubiertos y eliminados en el año 1312 por el Papa Clemente V. Ahora, la Cábala no necesariamente es algo malo, mucha gente piensa que es algo malvado, ¿no? Es un instrumento, como la política, por ejemplo, y digamos, lo bueno o lo malo va a estar determinado respecto de la intención de quien la controla. Lamentablemente la Cábala ha sido tomada por agentes operadores de los arcontes, y por lo tanto está siendo operada completamente en contra del espíritu atrapado en la materia, y por eso es que ellos tienen la posibilidad de controlarnos a todos. Si nos hacemos una referencia clara respecto de contra quiénes estamos luchando, ellos no son más de 2.000 sujetos y nosotros somos casi 8.000 millones de personas. Es decir, no tiene ninguna lógica que 2.000 personas controlen a casi 8.000 millones de personas, salvo que están utilizando una herramienta muy poderosa que se llama la Cábala, y que la están usando principalmente para controlarnos a nosotros, es decir, colocándonos todo este gigantesco tesoro material para que lo deseemos en el afuera y nos hagamos el trabajo interno, en el fondo, de desapegarnos de todo esto que nos aprisiona. Ahora, el sistema de consumo no está hecho para consumir cosas, fue creado para consumirnos a nosotros mismos, para ser sometidos a nuestro ego y su imperiosa necesidad de autosatisfacción. La corrupción de la pureza entrega la energía necesaria para la evolución del mundo material, que gira al revés de la vibración espiritual. Los arcontes, al momento de morir una persona, intentarán mediante el apego, el miedo, el deseo, de devolvernos a la Matrix. Era más o menos lo que les comentaba anteriormente con ese famoso túnel de luz. Los arcontes necesitan del caos para mantener su suministro de alimentos. Por eso,
las religiones tan antiguas como el hinduismo representan con mandalas el orden de este universo mental, donde los monjes recrean la dualidad con mandalas de arena que apenas terminan ellos mismos los destruyen para hacer un nuevo. Es decir, a través del hinduismo ellos están mostrando en el fondo cómo funciona el mundo dual, este mundo de ciclos, este mundo de principio, desarrollo y fin, este mundo de naces, creces, comes, te procreas y mueres, trabajas, mueres, etcétera. Es básicamente eso. El mundo arconte es un mundo finito, es completamente al revés del mundo espiritual o del pleroma, que se le llama, que es el mundo incognoscible, inmanente e increado, que es el mundo de los espíritus, donde se supone muere el verdadero Dios, que los gnósticos denominan el Dios incognoscible, o los griegos le denominaban el Theos agnostos, o el Dios que no se puede conocer. Y no se puede conocer debido a esta trampa mental, digamos, que tenemos nosotros en nuestra cabeza, o no tal vez trampa, sino que, digamos, cárcel, una especie de cárcel mental en donde se nos recrea absolutamente todo esto, muy parecido a lo que se puede ver en la película Matrix. Ahora, el miedo es un sistema de control al mismo tiempo de alimento, por eso que la vida en general suele ser injusta y basada en miedo, pues es la dualidad representándose a sí misma. El nuevo orden mundial es un sistema de miedo para forzar al mayor número de espíritus a elegir la dualidad mediante el miedo de violencia. El New Order o nuevo orden mundial es evitable en la medida que no entreguemos nuestro odio, miedo y violencia para derribar el sistema, como les decía anteriormente, y así poner a los arcontes y así poder los arcontes poner otro peor, digamos, para nosotros, uno mejor para ellos, obviamente, un mayor control. Por lo tanto, aquí el punto es que todo lo que nosotros podamos saber, entender desde este punto de vista, porque quien no conoce a su enemigo no puede derrotarle, no es ir hacia el miedo, ni la ira, ni el odio, ni a la violencia, sino que ir a la conciencia. Y desde ese punto de vista, los arcontes o el arconte se queda sin alimento, básicamente. Bueno, así como la película Matrix era una oda al mundo arcóntico, también lo podemos encontrar en una película más antigua del año 1929, que es Metrópolis de Fritz Lang, que si no la han visto la pueden ver en YouTube, porque ya ha pasado muchísimo tiempo y está de libre derecho, digamos que la pueden ver ustedes, y es una película fantástica desde el punto de vista de cómo el mundo material está aprisionando, digamos, al ser humano, principalmente a través de un sistema de trabajo forzado, de alguna manera, y también a través de la tecnología hoy en día. Así que se la recomiendo muchísimo, Metrópolis de Fritz Lang, la pueden encontrar en YouTube, está completamente libre de derechos, y está restaurada también. Mientras afuera de nosotros se expande la dualidad y el ego, dentro está la unidad del verdadero ser, el verdadero espíritu, y ese, digamos, que es la gran tarea que nosotros tenemos para poder cambiar nuestra realidad. Ahora, hay un concepto interesante también que se deriva muy antiguo, el concepto del ángel de la guarda, que es un arconte también, el arconte vitalicio, que le denominaba también Juan Matus a Castaneda, que tiene su rol de protegernos. Obviamente el ángel de la guarda no, que me proteja no me abandone ni de noche ni de día, exactamente ese es un arconte, digamos, que nos cuida, porque al mismo tiempo que nos cuida se alimenta, como en el concepto del gallinero, del humanero que le planteaba Matus a Castaneda. Ahora, por otro lado, la nueva era es un sistema de opresión arcóntica, un nuevo sistema, obviamente, disfrazado de salvación, donde gurúes canalizadores, tras mensajes de hermanos mayores o seres superiores que vienen supuestamente de otros planetas, aparentan querer nuestra liberación cuando trabajan en realidad en todo lo contrario. Es decir, de hecho, de alguna manera también podemos ver la misma figura en el libro de Enoch, que también es una de los textos, digamos, no incluidos dentro de los 4 evangelios que conforman la Biblia actual, pero que ahí queda bastante claro de que estos seres, los arcontes, digamos, representan el bien y el mal, digamos, no solamente acá en la tierra, sino que también en los cielos. Y hoy día lo podemos ver claramente frente a las manifestaciones ETs, entre comillas, de arcontes, tanto horribles como los reptilianos o muy lindos como los pleiadianos, que parecen ángeles, pero son exactamente los mismos, recreando la dualidad, cosa de que tú adores a uno o tengas miedo del otro, ellos tengan alimento igual. Ahora, los textos gnósticos, eso creo que ya se los comenté de cuando fueron descubiertos. Bueno, en la Biblia, cuando se habla de los principados,
es una referencia a los arcontes, citados por Pablo, por San Pablo, probablemente un gnóstico, digamos, San Pablo es muy probable que haya sido un cristiano gnóstico, y está referido en la Biblia en Efesios 6:12 para que ustedes la busquen. Ahora, lo que dice la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera dice una cosa, la de las Américas dice otra, hay muchas versiones de la Biblia, pero todas dicen algo bastante parecido. En este caso, por ejemplo, lo que dice la Reina de la Biblia de las Américas, Reina Valera, dice textual de Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, esa traducción literal de Efesios 12 es desde el griego. Digamos que fue la traducción literal no fue tan así, porque en la parte, digamos, cuando se habla de los gobernadores aparece expresamente la palabra arconte en el griego, pero no se traduce, digamos, lo que es la Biblia actual. Por lo tanto, la traducción literal de Efesios 6:12 desde el griego sería la siguiente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra arcontes, contra potestades, contra las fuerzas de este mundo tenebroso, contra las espirituales fuerzas de la oscuridad de maldad en el espacio. Esa sería la traducción literal, digamos, de Efesios 6:12, que viene de alguna manera a corroborar lo que de alguna forma también vio Enoc, digamos, en sus descripciones, cuando estos seres los metían en sus naves, palacios flotantes que le llamaba Enoc, y lo llevaba a ver otras realidades, pero es muy probable que haya sido simplemente una ilusión mental, es decir, que haya sido exactamente en lo que estamos nosotros ahora, parte de la ilusión. Por lo tanto, estos seres no serían extraterrestres, sino que serían extradimensionales. Eso básicamente sería estos arcontes, es decir, no están recreando, digamos, la representación detrás de reptilianos y de pleiadianos como seres que vienen de Alfa Reticuli o de las Pléyades, sino que son seres que vienen de otra dimensión y nos han montado un gigantesco videojuego en el fondo, donde nos hacen creer que estamos en un vasto y gigantesco universo, cuando lo más probable es que estemos metidos en una cajita cerrada de la cual no podemos salir. Bueno, Deus, de latín, en latín que significa ser de luz, eso hay que tenerlo bastante claro. Por lo tanto, cuando aparece ese concepto de Dios, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál luz? Porque hay dos luces, está la luz falsa y la luz verdadera. La luz verdadera no tiene reflejo del mundo material, pero la luz falsa es maravillosa, es esplendorosa, muestra prodigios gigantescos, muestra cómo se abren los cielos y vemos cruces, que eso probablemente se haga o se está haciendo algunas pruebas ya a través de lo que se denomina el proyecto Blue Beam, que es un proyecto de satélites que están interconectados, digamos, no en el espacio exterior, sino que dentro de esta misma atmósfera, para representar situaciones religiosas, para poder empujar lo que se llama el ecumenismo. Es decir, van a mostrar, por ejemplo, a Mahoma a los musulmanes, van a mostrar Jesús a los cristianos, tal vez Buda a los budistas, etcétera, etcétera, para después decir, no, olvídense todo eso, bórrenlo, hagamos una sola religión, derribemos todo y hagamos una sola religión, que va a ser en el fondo la religión del nuevo orden mundial, o la religión de la nueva era en el fondo. Por lo tanto, hay que estar atentos con eso. La nueva era es un engaño, la nueva era es simplemente la religión del gobierno mundial. Bueno, la guerra es mental, eso tenemos que tenerlo claro. Nada pertenece al espíritu, es decir, el espíritu no tiene dominio ni potestad absolutamente, ni siquiera de un grano de arena de este mundo, y por lo tanto tenemos que tener claro eso, claro aquello. Ahora, los arcontes carecen de la habilidad creativa, como les decía anteriormente, por eso es que el humano influye en el humano espiritual. A todo esto hay dos tipos de humanos: está el humano psíquico, que solamente tiene alma y mente, y está el humano espiritual, que tiene alma, mente y además tiene espíritu. Las genialidades principalmente provienen de los que tienen espíritu, y los arcontes utilizan estos seres humanos, estos humanos espirituales, para poder mejorar de alguna manera también su sistema de control. Por ejemplo, el caso de Nikola Tesla con Edison. Edison, un humano psíquico extremadamente inteligente, utilizó a Nikola Tesla, probablemente un humano con espíritu, y utilizó todo su genio en el fondo para poder controlar, ejercer a través de todos sus inventos más control, digamos, sobre nosotros. Sin ir más lejos, no tenemos que olvidarnos que gracias a Tesla tenemos internet, tenemos muchas cosas, la radio,
tenemos también en gran medida lo que es la energía eléctrica como algo masivo. Bueno, el factor astrológico también es fundamental, lo tenemos que tener claro porque es parte de la programación de la Matrix en donde estamos, y es que básicamente todo funciona en términos astrológicos cuando miras desde la perspectiva de la Tierra. Si nosotros miramos el firmamento y respecto de las personas que se hacen cartas astrales y tú te las leen, digamos, tú te encuentras con la sorpresa de que lo que dicen las cartas astrales es bastante exacto. Y es porque es parte de la programación, es decir, de momento que un espíritu encarna en la materia, inmediatamente en un punto determinado de la Tierra hay una alineación cósmica planetaria, no planetaria, sino que de estas luminarias, por decirlo de alguna manera, y se define de alguna manera tu personalidad, pero en el fondo es una programación insertada para que tú te comportes, digamos, respecto a estas 12, programaciones robóticas para que trabajes con ellas o que ellas trabajen a través de ti en el fondo. Por eso es que una persona de Capricornio lee sus características de signo y está bastante de acuerdo. Una persona, qué sé yo, de Leo lo mismo, una persona de Cáncer exactamente lo mismo, ¿te fijas? Porque finalmente es un sistema de programación. La astrología existe dentro de esta Matrix obviamente, pero como un sistema de control al mismo tiempo. Ahora, voy a pasar aquí a leer un poquito porque en realidad he estado bastante ensimismado leyendo estas cosas y comentándoselas a ustedes. La Janet Muñoz, mi amiga de Santiago, cariños para ti, buenas noches mi querido amigo, un abrazo para ti Janet, ya nos volveremos a juntar alguna vez cuando vaya a Santiago. Fue muy muy bonito como me recibieron en tu casa, muy acogedores todos en tu familia, así que no me olvido de eso, un gran abrazo amigo. Arturo Morales, estamos trabajando por un México digno, me parece muy bien Arturo, un gran luchador Arturo allá en su México querido, viva México cabrones. Cristal de Circonio dice que hay de la adoración a los artistas. Bueno, es lo mismo, detrás de los artistas extremadamente famosos y que tienen una carrera meteórica, hay un arconte detrás obviamente que está recibiendo toda esa adoración. De hecho, sin ir más lejos, hay un video que yo lo vi hace muchos años atrás, yo no sé si estará todavía en YouTube, pero hay un video de Michael Jackson donde se puede ver al demonio que le parasitaba. En el momento hay unos fotogramas donde se puede ver, lado izquierdo creo, se puede ver los ojos, la nariz y la boca del arconte. En el fondo nosotros le decimos demonio en el mundo occidental, que le parasitaba, es decir, toda esa adoración que llegaba a Michael Jackson finalmente alimentaba a esa entidad. Como les digo, no sé si estará todavía ese video, lo pueden buscar como Michael Jackson reptiliano, puede ser, o Michael Jackson poseído, demonio, no sé, hay que buscarlo por ahí, pero ahí está, y claramente se puede ver, en unos fotogramas se puede ver cómo la entidad aparece en una fracción de segundo y que está parasitando a Michael Jackson. Por lo tanto, los grandes artistas que tienen muchísimo dinero, muchísima fama, de alguna manera están parasitados. Todos lo estamos de alguna forma, pero unos más que otros. Es decir, de partida, esa es una de las grandes gracias que tiene la posibilidad de acceder a ciertas vibraciones conscientes, que dejas o impides que en el fondo tu ego te controle, que tu ego te domine, que tu ego te termine comiendo. Por eso es que es tan importante, digamos, que dentro de los maestros verdaderos el rasgo de la humildad, por ejemplo. Es una cosa, probablemente una de las cosas más difíciles de acceder a todo humano es el tema de la humildad, porque el ego cabrón que tenemos, por decirlo de alguna manera, quiere todo para él y no deja en realidad de que ese aspecto de la conciencia, que es la humildad, aparezca. Por lo tanto, también, y desde otro punto de vista, el hecho, por ejemplo, de acceder a religiones, de ir a carísimos retiros espirituales, por ejemplo, etcétera, etcétera, son bastante egoicos finalmente, porque yo estoy bien. Por lo tanto, tal vez uno de los mejores ejercicios realmente espirituales están detrás de la bondad, que obviamente se opera desde la humildad, es decir, de esa bondad donde tú entregas, donde tú das, pero no estás esperando nada a cambio, ni tampoco haces publicidad con esa bondad que estás ejerciendo. Simplemente estás tratando de dar algo desde ti que no está alimentando al arconte, que no está alimentando al ego. Y bueno, y dentro del mundo chamánico también, como le decía Juan Mato de Castaneda, una de las mejores formas en el fondo de librarse del arconte es no entregándole el alimento, es decir, no entregándole miedos, deseos ni apegos, tratar de mantenerse de una manera
tan, ¿cuál podría ser la palabra? Insípido para el arconte, para que éste finalmente te suelte. Te suelte, digamos, en el sentido de que tú de alguna manera puedas dentro de la ilusión controlar el juego, pero ya a tu favor, y no que el juego te controle a ti para que otro se alimente. Ahora, según la gnosis primordial, la gnosis primordial, Sofía creó ahí el Debaot, pero al ver su error, creó el mundo material para ocultarle. No olvidemos que este ser creado sin digamos, el permiso o el conocimiento del Dios incognoscible, porque es el relato, digamos, del mito gnóstico de la creación del mundo material. Ella crea, digamos, la Pistis Sofía, crea el mundo material y inmediatamente oculta a este Dios menor, digamos, en el mundo material, y él al verse solo, digamos, dentro de este mundo material, se autodenomina el único y poderoso Dios. Y eso fue de alguna manera una especie de afrenta contra el mundo espiritual, que inmediatamente le desterró de alguna forma y lo dejó solo, digamos, dentro de esta burbuja material. Por lo tanto, de alguna manera, bueno, se le denomina también Samael a este Dios, digamos, que eso significa el Dios de los ciegos, el Dios arconte, digamos, el Dios de los ciegos, que es el que domina y controla este mundo material. Y desde ese punto de vista, cada cierto tiempo, desde el pleroma, desde el mundo espiritual, entran a este infierno, porque desde el punto de vista espiritual el mundo material es el infierno, entran a este infierno para tratar de liberarnos. Por eso que de alguna forma el ángel Lucifer, digamos, como arquetipo, digamos, rompe la tiniebla, rompe el mundo material y entra al jardín del Edén para decirle al recién creado humano o recién atrapado espíritu en el humano, a decirle que en el fondo tiene una tarea, que es de liberarse a sí mismo a través de la conciencia. Por lo tanto, el relato bíblico se podría decir que estaba al revés, es decir, el verdadero Satanás era el Dios creador de la dualidad, que nos mantenía o nos mantiene, digamos, dentro de esta cajita material, para que le adoremos, le temamos, suframos y tengamos éxito, y todo esto, digamos, parte del alimento que necesita este arconte y sus huestes. Y en ese sentido, Lucifer, este Dios, perdón, no es un Dios, Lucifer es un enviado, digamos, del mundo incognoscible, una especie de espíritu puro, que entra y es sorprendido, digamos, por el arconte, le denomina Satanás. Ahora, Satanás en el hebreo antiguo significa adversario, nada más que eso. No es malo, ni bueno, ni demonio, ni nada de eso, simplemente adversario. Por lo tanto, si desde el punto de vista de los espíritus que estaban atrapados en la materia, entendemos que el adversario no fue el arquetipo Lucifer, sino que fue, porque es la representación del espíritu atrapado en el humano, sino que fue literalmente el arconte que intenta mantenernos a través de la recreación de un mundo falso, que es el mundo material, el mundo al revés, para que no seamos capaces de ver o de acceder al mundo al derecho, que es el pleroma o el mundo espiritual. Bueno, sigo leyendo. Excelente tema, dice la Janet, gracias. José Ramón Tarazona, saludos desde Colombia, también muchísimos amigos también en Colombia, España también, en muchas partes del mundo. La verdad es que yo siempre me he sentido muy bendecido respecto del cariño que me tienen, así es que un abrazo gigantesco a toda esta comunidad latinoamericana y también a los amigos que me ven desde España y me ven desde Bélgica, Italia, Alemania y muchísimos países, en el fondo, desde donde recibo mucho cariño, así que esto se agradece muchísimo. También está por ahí la Griselda Muñiz, que vive aquí muy cerca de la radio, a una cuadra prácticamente, mi amiga Griselda, con la que tengo la suerte de contar con su amistad hace bastante tiempo, una mujer valiente, leal, que yo quiero muchísimo, así que un gran abrazo para ti, Griselda. Bueno, Isabela Burbano dice lo mismo, me imagino que se refiere a las definiciones de los arcontes que hemos estado dando, que son en el fondo todos exactamente lo mismo. Ahora, Sofía Rubalcaba dice, amén es Amon-Ra, ¿verdad? ¿Se cambió el paganismo antiguo por uno nuevo o ese Constantino mentado falso amor exacto como sistema de control? Qué interesante. Bueno, sí, el amén es una forma también de control, porque si es que nos remitimos, por ejemplo, el Padre Nuestro, que conocemos, no es el original. De hecho, ustedes pueden buscar, está en arameo, hay una traducción del arameo literal que es el verdadero
rezo, digamos, del Padre Nuestro que parte haciendo una alusión al Padre Madre, no al Padre, como pasa originalmente. Ahora, aquí hay una cosa interesante que bueno que me hiciste acordar, Sofía, que es interesante, que el Dios material es una representación eléctrica de control. ¿Por qué digo eléctrica? Porque el mundo material, el mundo dual, es la separación del pleroma. En el mundo, digamos, espiritual, lo masculino y femenino, o lo magnético y eléctrico, es una sola cosa. En el mundo dual, en el mundo material, lo femenino y lo masculino está puesto a pelear entre sí. Están peleando, están en constante pugna, por eso no hay paz en este mundo. Entonces el Dios Yahvé, el Dios y el Debaot, Sabaoth, el Dios Arconte, es un Dios eléctrico. De hecho, si nosotros vemos su nombre desde el punto de vista angélico, Samael, el eléctrico, sus huestes de ángeles, entre comillas, que son arcontes, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, etcétera, son todos agentes eléctricos, arcontes eléctricos, digamos, que han sido separados del pleroma, al igual que él, digamos, y solamente tienen su componente eléctrico. Y están constantemente intentando en la Gea, digamos, en la Tierra Madre, constantemente trabajando en contra de ella. Por eso es que esta agenda sinárquica, eléctrica, hoy día está tan en contra, por ejemplo, de la naturaleza. Por eso está tratando de hacer que la creación se termine distorsionando. De hecho, el arconte también, desde el punto de vista agnóstico, como la representación del Baphomet, por ejemplo, es andrógino, esa es la palabra, es andrógico, ¿no? Es decir, es masculino y femenino de alguna forma, pero tiene el antecedente eléctrico masculino, eléctrico en realidad no masculino, eléctrico, exacerbado, y por lo tanto está produciendo, digamos, esta pugna entre el mundo eléctrico, dentro de este mundo, entre lo eléctrico y lo magnético, entre lo femenino y lo masculino. De hecho, Jesús viene a la tierra un poco a compensar aquella, digamos, o tratar de armonizar esta lucha entre lo eléctrico y lo femenino, desde el punto de vista que el nombre, digamos, con el que se conoce a Jesús es Emanuel, que también Emanuel, también un antecedente eléctrico, pero que se reúne y se junta con su consorte Magdalena, magnética. Es decir, Jesús nos vino a decir, no, lo eléctrico y lo magnético no deben pelear, que es lo que pasa en la dualidad, sino que deben ser complementos, y por lo tanto, desde ese punto de vista, es algo que obviamente no aparece en los textos bíblicos, sino que esto es más bien del mundo gnóstico. Una de nuestras tareas también es tratar de hacer esa armonización, digamos, de las fuerzas electromagnéticas, porque eso es todo es electromagnético en este mundo, y de hecho Tesla lo decía: si quieres entender al mundo, piensa en frecuencias y lo vas a entender. ¿Y qué son las frecuencias? Toda esta gama gigantesca de diferentes niveles electromagnéticos, finalmente, que no representan absolutamente todo, porque finalmente, ¿qué es nuestra realidad? Son impulsos eléctricos que entran, digamos, a través de nuestros 5 sentidos. Por ejemplo, en los humanos entran los electrones, esos electrones a través de, digamos, del sistema ocular, del sistema de la vista, se convierten en impulsos eléctricos que viajan al cerebro, que van al revés, después se enderezan en el cerebro, y tenemos una copia fiel de la realidad, o mejor dicho, de la pantalla, que el arconte no se recrea. Por lo tanto, es como estar en una película en 3D, absolutamente en 3D, o sea, eso básicamente. Y por lo tanto, esa es una de las tareas gigantescas que tenemos nosotros, que es mantener, digamos, la impronta que trajo el Maestro Jesús de armonizar la guerra entre lo masculino y lo femenino, o bien entre lo eléctrico y lo magnético, es decir, aprender a armonizar. Y nosotros podemos ver esa lucha electromagnética en muchas partes. Por ejemplo, la pugna que tiene la madre Rusia contra el padre Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Ahí tenemos el conflicto eléctrico-magnético nuevamente desatado, o entre el capitalismo y el comunismo también lo tenemos desatado. Entre la lucha, digamos, en todo estamento, digamos, que la lucha racista del blanco contra el negro, por ejemplo, también lo mismo. Es decir, una de las tareas gigantescas que tenemos nosotros dentro del juego de la dualidad es aprender a armonizar estas energías para que finalmente podamos tener el acceso a lo que se podría denominar un mundo mejor. Bueno, voy a seguir leyendo acá antes de seguir. Nos estamos alargando un poco porque recordemos que partimos un poquito más tarde también y no hay ningún otro programa después de esto, así que se puede
digamos que puedo alargarme un poco más para poder terminar de hablar todo lo que debo hablar. Ahora, Cochema Olmos dice: estamos en la misma sintonía, amigo, las vibraciones, por supuesto. El Enribeto Mendoza, un abrazo, amigo, muy buen programa. El Enribeto, un gran amigo allá en Santiago, te mando un abrazo caluroso, Beto, pronto nos vamos a estar viendo allá también en Santiago. Cochema Olmos dice: no seguir la luz, al final lleva mi espíritu al Dios incognoscible, la vibración más elevada que es igual al amor. Bueno, ese es un tema interesante, porque probablemente uno cuando muere, digamos que lo hace desde los aspectos mentales, de apagar el switch. Pero ¿qué ocurre después? Es la gran pregunta. Ahora, yo siempre he pensado y he creído que los aspectos conscientes son muy diferentes de los aspectos mentales. Y por lo tanto, si desde los aspectos conscientes yo tengo muy claro que al momento de descarnar no debo seguir absolutamente nada más que mi propio libre albedrío, no lo que entidades me digan disfrazadas de cualquier cosa, de mis seres queridos, fallecidos, de Jesús, de Mahoma o de lo que sea, y yo tomo ese libre albedrío desde el punto de vista mío, no desde el ego, sino que mío desde la forma consciente. Creo que podría ser una forma, digamos, de salir de la rueda del samsara y de poder salir de la opresión de la Matrix, de la opresión del mundo material finalmente. Pero como te digo, yo creo que esto es más complejo de lo que yo a lo mejor te estoy diciendo. Complejo en el hacer, porque es muy simple de entender también, pero es complejo, digamos, que en el hacer. Y desde ese punto de vista yo creo que la tarea es individual, es decir, no, yo creo que no queda otra, no hay de otra, digamos, aquí no hay recetas, no hay absolutamente nada más que cada uno dejar de mirar el afuera, mirarse en el afuera, en el espejo del ego, y empezar a mirar hacia adentro, digamos, la forma de cómo finalmente salir de esta opresión simulada que en los textos de Nag Hammadi se le denominaba HAL, o realidad virtual. Bueno, en Génesis 1.26, en la Biblia, dice textual: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hay un detalle interesante con Génesis 1.26 que habla en plural, por lo tanto no habla de un Dios único, sino que habla de arcontes, habla de estos gobernadores. Hagamos al hombre. Ahora, ¿cómo lo explica posteriormente la Iglesia Católica con la Santa Trinidad? Pero obviamente que el concepto gnóstico, digamos, detrás de esta Génesis, que está en una acápite de los textos de Nag Hammadi, que los pueden encontrar como audiolibro en YouTube, que se llama La hipóstasis de los arcontes. Ahí se describe claramente cómo ellos crean al humano para poder atrapar, digamos, espíritus en la materia y poder alimentarse de ellos, que es básicamente eso. Por lo tanto, Génesis 1.26 no es la creación de un dios, sino que es la creación de los arcontes, que pueden trabajar con un Elohim, como un dios, digamos, centrado a través de una unidad, digamos, desde el punto de vista de una mente de colmena. Ahora, según Nag Hammadi, estos códices hechos en copto en el siglo III o IV, probablemente copias de más antiguos, digamos, del siglo I, los arcontes crean dos tipos de humanos, que son los psíquicos y los espirituales, cuyo primer hombre fue Adán. Es decir, de momento que el pléroma o el mundo espiritual se preocupa realmente de lo que está ocurriendo en el mundo material, es cuando se atrapan los primeros espíritus, digamos, a través de Adán. Y bueno, ya les expliqué más o menos, digamos, cuál fue el rol del arquetipo del espíritu atrapado en la materia para poder liberarse, que fue indicado finalmente por el dios arconte de la materia como Satanás, y siendo que era completamente al revés. Ahora, a los arcontes también se les conoce como los señores del karma. El karma es toda acción que tiene una reacción que trasciende hacia otras vías del individuo. Esto también se puede ver mucho en lo que se explica en el budismo y en el hinduismo. Es decir, el karma es un engaño, no quiere decir que no ocurra, dentro de la Matrix ocurre, tal como el dharma también. Es decir, si tú das, también recibes, y también si tú haces algo malo, eso se te va a devolver, claramente. Y eso es porque dentro de las leyes, digamos, del mundo material, los señores del karma, los arcontes, obviamente la hacen funcionar, pero no es algo que sea inherente al espíritu. El karma no tiene nada que ver con el espíritu, el karma tiene que ver con el alma, tiene que ver con la mente, tiene que ver con el mundo material.
alma y espíritu son diferentes. El alma es una especie de cuerpo más etéreo, igual al cuerpo físico, digamos, que muere al tiempo de que tú mueres, pero finalmente el espíritu es el que está atrapado, lo que se podría denominar en la zona coronaria, la zona del corazón, a través de un complejo sistema que los egipcios denominaban el Merkaba, donde Mer era el cuerpo, Ka era el espíritu y Va era el alma. Y el Ka, digamos, o el Ki, que le llaman también en Oriente, es el espíritu del ser real, que permanece dormido, atrapado dentro de la materia y que es convertido como una especie de pila, igual que en Matrix. El ser humano es una pila para alimentar el mundo de las máquinas. Aquí el espíritu es atrapado, contenido dentro de este contenedor llamado Merkaba, para alimentar el mundo de los arcontes. Bueno, sigamos viendo esto. Prote Cruz dice, mi pregunta es, al final ellos controlan todo, el resistirnos a qué nos llevaría, es una especie de rebelión. ¿Qué pasa si cooperamos? Aclaro que no conozco el tema, ni estoy a favor ni en contra de nada. Sí, controlan todos los aspectos materiales, mentales, psicológicos, qué sé yo, a través de la astrología, signos del zodiaco, etcétera, la realidad, la televisión, la política, qué sé yo. Ellos tienen el total y pleno control, digamos, de la realidad, pero no tienen control sobre los espíritus, y por eso es que ellos tratan de mantener constantemente dormidos con nuestra mente en el afuera, para que nosotros no accedamos a nuestro real potencial, nuestro real poder, que es la divinidad interna atrapada, digamos, en el espíritu humano. Por lo tanto, el espíritu humano funciona como una especie de cárcel móvil dentro de, digamos, de esta 3D, pero que finalmente está hecha, es creada para que no podamos salir, digamos, de esta cárcel ilusoria. Bueno, no sé si te contesté ahí la pregunta. Ahora, Malita Vélez dice, Jorge, las adicciones a las drogas también es cosa de los arcontes. Todo, absolutamente todo lo que esté operando en miedo, deseo, apego, y asumada la adoración también desde el punto de vista religioso, van a ser ellos los que están tratando de controlarte. Es decir, pregúntense ustedes, por ejemplo, ¿por qué, siendo el alcohol una de las drogas más brutales que mata pero miles, cientos de millones de personas, digamos, no está prohibida y es legal? ¿Se fijan? ¿O por qué, por ejemplo, la marihuana le han puesto tanta resistencia a la marihuana real, no la transgénica? Porque tenía una buena respuesta respecto de evitar el cáncer. Entonces ahora la están transgenizando, están modificando la marihuana para que ya no evite el cáncer, sino que al revés, tengas cáncer, y la van a legalizar. Es decir, es un sistema en el fondo de control de la población. Ahora, la agenda sinárquica, la agenda mundana, la agenda, digamos, de los dueños del sistema bancario internacional, están operando, digamos, a través de las drogas, principalmente, para que también la agenda arconte se alimente. Porque una persona que está completamente drogada, completamente ida, es fácil presa también de parasitaciones, es decir, no solamente de la posibilidad de que un cuerpo esté parasitado por una entidad, sino que por varias. Bueno, y nosotros, digamos, que más o menos ya entendemos de que el fenómeno de las posesiones demónicas es absolutamente real. De hecho, en la Edad Media, cuando una persona era poseída, esta era llevada al altar de la iglesia para que la gente pudiera hacerle preguntas, porque los demonios tienen, por un tema de ley cósmica, no solamente son mentirosos, están obligados a decirnos la verdad. Por eso, por ejemplo, a través de Hollywood nos dicen la verdad, pero de forma fantasiosa, para que no creamos que eso es cierto. ¿Se fijan? Y en el mundo, digamos, de la Edad Media, la gente hacía preguntas, y los demonios que, digamos, que poseían a la persona decían, la Juanita engaña a su esposo con tal, y cosas así, o bien daban datos para ganar cosas, y obviamente también eso mezclados con mentiras. Y hoy día el factor, digamos, demónico obra exactamente igual, pero ya no lo hace, digamos, con esta cosa tan directa como en los altares, como pasaba en la Edad Media, sino que lo hace a través de la televisión, lo hace a través de los medios de comunicación, lo hace a través de ciertos personajes que tienen mucho poder, digamos, ya sea político o financiero, o de cierta fama, etcétera, y también lo hace desde el punto de vista del control de nuestra mente, principalmente. Ya les dije que la mente es como una especie de parlante donde el gran hermano habla, o el arconte rey nos habla. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta de una situación bien extraña, que es que a veces hay canciones que detestamos, pero detestamos
algo nos hace sentir que no nos gusta, pero ahí está en la cabeza, dando vueltas, y no la podemos sacar. Bueno, tal vez sea el arconte que está escuchando música que a ti no te gusta. Puede ser. Pero bueno, básicamente es algo así. Este tema de las adicciones, como me preguntaba Malita Vélez. Ahora, Javier Aguilar dice: gracias por este trabajo que compartes. Es un tema tan extenso, complejo e interesantísimo que sin duda nos pone a trabajar a cada uno, no solo en investigación racional, sino en trabajo interno, que es fundamental. Bueno, sí, efectivamente, aquí hay un tema de un trabajo que hay que hacer interno, que todos los estamentos, digamos, cupulares de religiones, gobiernos, multinacionales, empresas y de todo lo que se puedan imaginar, están trabajando noche y día para que nosotros estemos tan preocupados afuera que no seamos capaces jamás en el fondo de preocuparnos de liberar nuestras conciencias. Así que es básicamente eso. Sabrina Human, ahí está, no sé si lo pronuncio bien, a ella me estaba refiriendo. Te saludé, amiga, casi al principio del programa, por tu labor que estás haciendo ahí en el grupo Humanidad Libre. Bueno, sigamos, ya estamos cerca del final ya. Se alargó bastante este programa, aprovechando que no hay nada más tampoco en la radio a esta hora. Estoy solito, no solo que Pinochet para el Día del Amigo, así estoy acá. Pero con ustedes, digamos, a través de, ya sea de la radio o bien del streaming que estoy haciendo a través de mi muro, que es Jorge Zamora, o Josaco Nexus, también me pueden encontrar a través de esa vía. Bueno, terminando con esto, algunos detalles. Por ejemplo, en las experiencias de Buda respecto al tema del arconte o demonio Mara, al ver que Buda intenta escaparse de la ilusión, le dice: gran arquitecto, arconte o demiurgo, no volverás a construir tu casa en mí. Cuando momentos antes le envió a flechas y a sus hijas bellas demonios. Es decir, Buda había identificado en el demonio Mara, que es un arconte, obviamente. El Mara, para que nos hagamos una idea, es el equivalente a Satanás en el mundo budista. Y él le dice claramente, Buda, cuando se está iluminando, que le dice gran arquitecto o demiurgo, que también le dicen así en el mundo gnóstico, arconte o demiurgo. Demiurgo significa arquitecto. Le dice: tú no volverás a construir tu casa en mí. Es decir, él se estaba de alguna manera liberando del influjo arconte y tal vez, no lo puedo afirmar, tal vez liberándose del mundo material. David Herrera dice: debemos de quitarnos de miedos, apegos y deseos mundanos. Suena tan fácil decirlo, pero la verdad es que es una tarea gigantesca liberarnos de todo eso. Ahora los arcontes o genios usan a todos los gobiernos del mundo para sembrar y cosechar su alimento a través del miedo y del sufrimiento. Los antiguos textos y referencias sobre los arcontes han sido en su mayoría borrados de la historia, siendo con ello la principal víctima, digamos, la legendaria biblioteca de Alejandría, que en su momento fue custodiada por los gnósticos. Es decir, digamos que en esa biblioteca se sabía, digamos, del control arconte, se sabía de esta parasitación humana, digamos, o cárcel espiritual, y por lo tanto se decidió en algún momento borrar todo esto para que los arcontes pudiesen trabajar como el mago de Oz, es decir, detrás de una cortina y operar el miedo, obviamente, para trabajar. Finalmente no son tan poderosos, tal como en el mago de Oz, cuando Dorothy retira la cortina, digamos, y se da cuenta que en realidad ese mago era un pequeño hombrecito nomás que tenía un poder nominal que era hacernos creer que era muy poderoso. Aquí es básicamente lo mismo. Ahora, la gnosis no es una religión, esta ha sido usurpada como religión, que eso es muy importante tenerlo claro. Gnosis significa simplemente conocimiento, nada más. Es decir, si alguien está armando alguna escuela gnóstica y está convirtiéndola en religión y pidiendo dinero para levantarla, tengan claro que eso es gnosis. Ahora, la gnosis, conocimiento, no necesariamente nos va a permitir acceder al mundo espiritual. De hecho, hay gente que no sabe leer ni escribir y accede al mundo espiritual. El conocimiento, de alguna manera, sí nos entrega alguna herramienta para poder, digamos, tener alguna referencia respecto de cómo tenemos que liberarnos. Pero tenemos que tener claro que el conocimiento y la sabiduría son cosas completamente diferentes. El conocimiento no necesariamente nos lleva a la sabiduría, y es más, mucha gente que yo conozco que tiene muchísimo conocimiento, lamentablemente gente arrogante, y es gente que no está dispuesta a compartir absolutamente nada de lo que saben, porque se creen en el fondo dueños de lo que saben.
De hecho, el mundo de las logias secretas, el mundo digamos, en el ojo de la pirámide, digamos, el ojo que todo lo ve, son personas en el fondo arrogantes y egoístas que tienen un conocimiento pero no están dispuestos a compartirlos por nadie, simplemente por el hecho de que no quieren que les arrebaten su cuota de poder. Bueno, eso, amigos, yo creo que ya estamos en 1 hora 40 minutos de programa, se alargó bastante, bueno, yo creo que el tema lo ameritaba. Vamos a estar el próximo viernes a las 23 horas, si así lo quiere el Dios real. Yo jamás en realidad utilizo la frase si Dios lo quiere, pero sí creo que existe un Dios real, pero yo creo que es un Dios que no está fuera, que está dentro de nosotros y que de nosotros depende, digamos, no sé si rescatarlo o despertarlo, no sé cuál sería el concepto, pero sí tener claro de que no somos lo que miramos en el espejo, tal como le decía yo a Luke Skywalker en el Retorno del Jedi, si mal no me equivoco, en el Imperio Contraataca parece, en donde dice, no somos esta cruda carne, somos mucho más que eso, en el fondo somos, ahí le enseña, digamos, bajo el concepto de la fuerza que rodea, que está detrás de todo. Bueno, tenemos una divinidad, una fuerza espiritual que lamentablemente aquí ha sido convertida en alimento y que tenemos solo nosotros la responsabilidad de rescatar. Así que un abrazo grande para todos. Nos estamos viendo el próximo viernes en otro episodio con algún otro tema interesante en este mundo al revés. Cariños.